Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Buenos días para todos, buenos días Samuel. Iniciamos un nuevo programa de Proyecto Bolivia, una red de radios en todo el país nos permite estar conectados con todos los ciudadanos y ciudadanas en el país. En La Paz, nuestros oyentes pueden seguirnos por el sonido de Radio Compañera. En Santa Cruz estamos con Radio Emboró, en Tarija con Nueva Andalucía, en Potosí nos conectamos con Radio Collasuyo, en Cochabamba está Radio Ritmo. Luego de una semana de descanso obligado por las disposiciones electorales, Samuel, reanudamos este enlace que una vez a la semana nos permite conversar sobre la realidad y el futuro del país en este programa que ya es amigo de todos los bolivianos, Proyecto Bolivia. Hoy, claro, abordaremos el tema que ha concentrado a millones de bolivianos de todas las edades, el tema más importante de la semana, los resultados del referéndum constitucional. Buenos días, Erika, buenos días a todos los oyentes. Decirles que ahora reina la calma en el país. Hay más certidumbre, no se modifica ni se manosea la constitución política del Estado. Han sido días difíciles, muy difíciles. Después de 33 años de práctica democrática, el capricho de Evo Morales y su rosca puso en vilo al país por 2 días. Se negaron a aceptar los resultados, generaron un estado de incertidumbre con esa declaración del vicepresidente diciendo que había un empate técnico. Esa actitud revela una característica que cada vez se va acentuando más en el gobierno. Son capaces de todo, utilizan el Estado, las instituciones a su antojo, sin reparar el daño que le hacen a la democracia. Y claro, en esto también, en un inicio, el órgano electoral no tuvo un rol muy claro. Recordarán los radioescuchas que el órgano electoral dio el lunes un adelanto del conteo hasta el 72%. Y después de la amenaza del vicepresidente se pasó más de 12 horas hasta dar nuevas cifras. Con incidentes internos, con acusaciones públicas entre miembros del órgano electoral. Era como si se hubieran asustado ante la declaración del vicepresidente y parecía que estaban buscando la manera de darle vuelta al resultado. Esa actitud fue temeraria porque un fraude abierto, un fraude que hubiera dado por ganador al sí, habría sin duda generado un caos social, la ciudadanía habría reaccionado y nosotros los dirigentes de la oposición desde luego hubiéramos tenido que tomar medidas para hacer que se respete la voluntad de los ciudadanos. Por suerte, al final el órgano electoral salió de la manera correcta. La señora Katia Uriona se jugó por la democracia y nos demostró que se puede confiar en ella. Fue, creo, una de las noticias más importantes porque la ciudadanía, como tú bien lo decías, estaba en vilo, a la expectativa, vigilante de un proceso y eso fue una de las mejores informaciones, Samuel, que la gente se ligue al proceso democrático. Bueno, la situación fue al menos, podríamos decir, dramática. Incluso los expertos en temas electorales desde el principio hicieron conocer razones técnicas y aseguraron que era imposible un triunfo del sí. Claro, Erika, el señor Luis Garay, un experto traído por la empresa Ipsos, empresa que hizo el conteo rápido para el canal ATV, un canal conocido por su cercanía al gobierno, demostró estadísticamente que era imposible que el sí se imponga. Ellos habían levantado muestras en las 10 ciudades grandes y en 140 poblaciones de todo el país, incluido el campo. Pero el gobierno insistió en no aceptar su derrota y desoyendo todos esos criterios técnicos, insistía y amenazaba con que había un empate. Una actitud realmente deplorable. En 33 años de democracia, ningún partido ni ningún gobierno había intentado de manera tan grosera desconocer el voto popular. Realmente al gobierno que tanto le gusta hablar de guerra sucia, diríamos que esa fue una verdadera guerra sucia contra la democracia.
Lo que me parece más importante resaltar, Samuel, una vez más lo digo, es que la gente que en otras oportunidades no se había aproximado a los procesos electorales, no había tomado en serio la información para tomar una decisión, en esta oportunidad lo ha hecho. El gobierno ha tenido un argumento permanente. Acudir al referéndum constitucional, sobre todo, se ha debido a la guerra sucia. Esto ha marcado el proceso, dice. Me gustaría que después de la pausa publicitaria pudieras hablar sobre ese concepto que ha manejado el gobierno. Regresamos, amigos, enseguida. Por favor, no se vayan. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Muchas gracias, queridos amigos, por habernos aguardado. Proyecto Bolivia retorna para ustedes para continuar hablando sobre el referéndum constitucional que se ha celebrado en los días recientes. Samuel, haciendo ya una evaluación de la campaña, el gobierno precisamente culpa de su derrota a la guerra sucia. ¿Cuál es tu criterio sobre este tema? A ver, Erika, es un despropósito y una desconsideración con el movimiento ciudadano. Que culpen a la guerra sucia, ¿no es verdad? Y te voy a dar varias razones. Primero, la denuncia de la existencia de un hijo secreto de una exmujer y de millonarios contratos de la empresa china Camse, donde la exmujer de Evo Morales es gerente, la hizo un periodista conocido, reconocido, y se trata de una denuncia documentada. No se trató de un rumor o de una versión anónima o de un chisme. Fue una denuncia periodística documentada. El propio presidente reconoció que era verdad, que la señora Gabriela Zapata es su expareja. Esa denuncia periodística, por su gravedad y por los documentos, ha dado lugar a una investigación formal por una comisión de la Asamblea Plurinacional. Si realmente hubiese sido un hecho de guerra sucia, habría terminado con la campaña, pero no, se trata de una verdad y su gravedad y sus implicancias en un posible tráfico de influencias está hoy formalmente siendo investigado. ¿Pero el caso Camse es el único, Samuel? No, Erika, yo creo que en esta campaña ha tenido mucha influencia, además de este caso de la empresa china, el tema del fondo indígena, y eso tampoco puedes decir que es guerra sucia. Está en los tribunales de justicia en este momento, hay varios detenidos del gobierno. Está el famoso caso del vicepresidente, que no había sido profesional, que le había mentido a todo el país, muchos documentos donde dice que era licenciado, que tenía estudios de posgrado, y se ha comprobado que todo eso era falso. Y también en esta campaña ha tenido un efecto importante el terrible ataque que ha sufrido la alcaldía del Alto la semana pasada, y donde han muerto 6 trabajadores de la alcaldía de la ciudad del Alto, y la desfachatez de ese viceministro Elío que acusó a la alcaldesa de un autoatentado. Imagínate, Soledad Chapetón utilizaba el argumento y decía, es como cuando violan a una mujer y le dicen que ella es la culpable porque coqueteó con el violador. Así de grave fue este caso de la alcaldía del Alto,
que también se está investigando y ya están presos varios miembros del partido oficialista. Bueno, y todos estos casos a los que te has referido han sido ampliamente difundidos de manera, en algunos casos, jocosa, en algunos casos sarcástica, en las redes sociales, que, por cierto, tienen un acceso impresionante entre los jóvenes, y los jóvenes un poder de divulgación enorme para sus padres, para sus abuelos. Es evidente, me queda claro también, que esto ha generado un enorme malestar en el gobierno. Erika, el gobierno está habituado a tener el control de todo. El libro del periodista Raúl Peñaranda recoge una expresión de Evo Morales diciendo que tenía el control del 80% de los medios. Y eso se notó en la campaña. En la última semana de la campaña, Evo Morales y Álvaro García aparecían en entrevistas muy complacientes cada día. Pero, por suerte, están las redes sociales. Creo que es muy evidente que sin las redes sociales, sin ese espacio de libertad, él no hubiera tenido muchas dificultades para hacer campaña. Pero gracias a las redes sociales se ha generado un movimiento amplio en todo el país. Yo diría que esa ha sido la gran enseñanza que dejó esta campaña. Es posible romper el silencio informativo que impone el poder. De no ser por las redes sociales, el caso Zapata seguramente hubiera sido congelado por los medios tradicionales, que son chantajeados por la publicidad gubernamental. Las reacciones, sin embargo, del gobierno han sido inmediatas. El presidente Evo Morales ha sido muy directo, y lo ha sido varias veces a lo largo de la campaña y una vez también después. Incluso ha dicho que son un peligro porque las redes sociales podrían derrocar gobiernos. Lo que no dijo Evo Morales fue que sí, efectivamente los ciudadanos usando las redes sociales han tumbado gobiernos, pero gobiernos autoritarios que se habían quedado en el poder 20 o 30 años, como pasó con la primavera árabe en Egipto. Los gobiernos democráticos no tienen por qué temerle a las redes sociales. Si se gestiona con transparencia, los gobernantes no deben tenerle miedo a los medios que facilitan la libre expresión de los ciudadanos. El gobierno tiene que aceptar que ha perdido su intento de cambiar la Constitución, no por las redes sociales, sino por denuncias de corrupción muy claramente expuestas, y que la población ha entendido que sí, que si el río suena es porque piedras trae. El presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba ha anunciado ya el martes 23 que se va a presentar un proyecto de ley para regular las redes sociales. ¿Qué opinas de eso? A ver, es un viejo sueño, o más bien una vieja pesadilla que tiene el gobierno de Evo Morales con las redes sociales. El 22 de octubre del año 2012, en el periódico La Razón se publicó que el vicepresidente dijo que él hacía seguimiento en el Facebook para ver quiénes hablaban mal del presidente Evo Morales. El 27 de enero del 2015, Página 7 informó que la ministra de Comunicación, Marianela Paco, decía que era necesario revisar y debatir el uso de las redes sociales. Ahora sale esta propuesta de Leonardo Loza, el jefe de las federaciones cocaleras del Chapare, diciendo que presentarán ese proyecto de ley para regular el uso de las redes sociales. Pero tenemos una democracia madura y los bolivianos no permitiremos que se prohíba el uso de las redes, y ni siquiera que se las censure o que el Estado pueda regularlas. Bolivia no es Corea del Norte, no es Cuba, y nosotros defenderemos la libertad del ciudadano para que tenga acceso a las redes sociales. No dejaremos que se impongan leyes retrógradas. El gobierno debe entender el mensaje del voto del no. No debería ni siquiera intentar experimentos contra la libertad de expresión ni con los derechos de los ciudadanos. En todo caso, creemos que con la victoria del no se abre un nuevo campo político. Seguramente el gobierno tomará muchas medidas y, por supuesto, creemos también que la oposición asumirá sus propias acciones. Lo más saludable sería que ese movimiento ciudadano siga activo. Hay muchas cosas que defender. Por ejemplo, en este tema de las redes sociales,
tenemos que seguir activos todos. Si estamos juntos, ganaremos otra vez. El reto es impedir que se cometan más abusos y lo hemos visto. Juntos podemos lograrlo. Esta propuesta que acabas de hacer demanda de la voluntad de muchas personas. ¿En el clima actual será posible? No respondas ahora, Samuel. Hazlo cuando volvamos, tras estos mensajes. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad en mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de vuelta, amigos. Hoy concentradísimos en hablar sobre el referéndum constitucional que el país acaba de vivir, acaba de votar y acaba de responder. No va más Evo Morales. Samuel, me gustaría que perfilaras las tareas que ves para la oposición. ¿Qué viene? ¿Qué camino continúa? Bueno, después del triunfo del no, se abre un campo político nuevo. Es claro que no podemos poner trabas para que Evo Morales cumpla los prácticamente 4 años que le quedan de gobierno. Pero nosotros le exigiremos que asuma medidas concretas contra la corrupción. El mensaje del no es clarísimo. Se valora lo avanzado, pero que se hayan hecho cosas bien no les da derecho a tener un cheque en blanco para que se cometan abusos y excesos en el manejo de los recursos públicos. Primero, el caso del Fondo Indígena debe investigarse y sancionarse. Es un caso ya documentado lo suficiente y hay indicios claros de responsabilidad del ministro Luis Arce y de la exministra Nemesia Chacollo y de decenas de dirigentes del MAS que recibieron millones en sus cuentas. Segundo, el caso de la expareja de Evo Morales y los 566 millones de dólares en contratos no puede terminar con un aplauso como sucedió con la interpelación a Nemesia Chacollo en el Congreso. Se debe investigar y detectar a los implicados en este presunto tráfico de influencias. Tercero, insistiremos en que el gobierno asuma un plan anticrisis. Es evidente de que hay una crisis internacional. Ya pasó el periodo de vacas gordas, ya se nota un impacto en el agro, especialmente en el oriente, cuya producción de alimentos cayó un 10% el año pasado. Se están cerrando empresas, se está notando la falta de empleo. Entonces exigimos al gobierno que deje de gastar en cosas superfluas y asuma un plan anticrisis. En cuarto lugar, se convocó una cumbre de la justicia para el mes de abril. Esperemos que leyendo los resultados de este referendo, el gobierno no digite una cumbre dominada por la CONALCAM y por el MAS. Nosotros estaremos presentando en breve una propuesta porque el tema de la justicia se ha convertido en un tema agobiante para los bolivianos. Es decir, hay una serie de temas en los que ya veníamos trabajando, pero que hoy seguramente le daremos nuevo enfoque o en otros casos mayor importancia. El referéndum constitucional ha sido toda una innovación en el terreno político. En las redes sociales habían muchas voces que exigían a las fuerzas opositoras no reclamar el triunfo del no. ¿Qué nos dices sobre esto? A ver, Erika, nadie o ningún dirigente de la oposición se ha atribuido el triunfo del no. Desde la campaña y el día domingo, nosotros hemos sido muy claros. Hemos participado no como partidos, sino como ciudadanos. No creo que haya que ser sectarios, es el triunfo de todos.
Lo que hicimos de forma pública fue cuidar el voto. Sin esa estructura puesta por la oposición para cuidar el voto, seguro que se imponía el fraude. Y yo creo que el movimiento ciudadano que triunfó tiene que ser amplio. Solo unidos hemos podido derrotar al poder del oficialismo, y si no estábamos unidos, todo se imponía para Evo y su rosca. Fíjate, yo quiero contarte que nosotros aprovechamos los días de carnaval para viajar a Madrid, a Barcelona, a Valencia y otras ciudades españolas, donde pudimos informar, escuchar, sugerir a los compatriotas que viven en España. Y vemos que ellos respondieron con fuerza. Gracias a ese voto se contrapesó el voto del masismo en otros países como Argentina. Pero no es el momento de decir cuánto hicimos. Por eso mi mensaje es a los ciudadanos y ciudadanas que votaron por el no. Estén tranquilos, no nos atribuimos el triunfo, pero sí lo celebramos. Estamos felices de que haya triunfado la democracia y que quede como una lección, que nadie está por encima de la Constitución, que nadie puede pretender la presidencia de Bolivia a perpetuidad, que nadie puede impunemente caer en corrupción, porque el pueblo tiene maneras de impedirlo. Otro tema que creo que es bueno ser claros, Erika. Hay sectores que están surgiendo y que dicen no solamente Evo Morales se debe ir, sino se deben ir varios políticos, debe haber renovación. Me ha hecho recuerdo a un pasaje de nuestra historia. Cuando se gana la guerra de la independencia, surgen algunos personajes que dicen no, tiene que haber renovación, y se apoderan de ese espacio de nuestra historia personajes que desplazan a sectores que habían luchado por la independencia de nuestro país. Y mira qué curioso, casualmente los que proponen y los que dicen que haya renovación son gente que hace un tiempo estaba con Evo Morales, que seguramente han votado por Evo Morales una o dos veces, y ahora mientras nosotros estábamos peleando por nuestra democracia desde hace muchos años, esos sectores que estaban con el oficialismo y que se han desmarcado, ahora vienen a decir que tiene que haber renovación. Entonces, en este tema creo que es muy importante. Todos tenemos derecho a participar y tiene que haber algún mecanismo por el cual sea el pueblo el que elija quiénes son los que los representarán. Podrán ser primarias, como sugería el periodista Andrés Rojas hace unos días, podrán ser otros métodos, pero ¿quién puede tener la capacidad o la potestad para decir tú sí o tú no? Solamente el pueblo. Entonces creo que es importante que tampoco quieran aprovecharse del triunfo del no ciertas personas que parece que tienen miedo a competir para decir nosotros somos los únicos indicados para participar en el futuro. Esto que acabas de mencionar, Samuel, nos retrotrae a un momento de la historia boliviana que seguramente se ha repetido a lo largo del tiempo. Un Casimiro Olañeta que llega a la Asamblea Deliberante en la fundación de la República y hace una propuesta: marginar a aquellas personas que habían construido ese proceso. No es fácil llegar hasta ese espacio, hay muchas barreras que deben ser superadas y no está bien que los olañetas vuelvan a aparecer y traten de marginar a quienes han realizado un trabajo duro por el proceso democrático. Creo que es un importante aporte para repensarlo en este proceso histórico que nos toca vivir. Así es, Erika, y cierro con una frase del novelista Khalil Gibran que dice: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Muy buenos días a todos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.